Hoy, esta tarde, la escuela concertada se moviliza. Lo va a hacer bajo un lema en el que demandan libertad de elección de centro y lo van a hacer, lo acaban de escuchar, justo un día antes de conocer qué vías no se van a concertar el próximo curso. Con ellos hablamos hoy en el tiempo de entrevista. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pilar. Muy buenos días a todos. De ello, efectivamente, vamos a hablar en los próximos minutos en un proceso que se ha iniciado ya y que se espera que esté listo después de Semana Santa, cuando empiece todo el proceso de escolarización. Les voy a presentar a los dos invitados que nos acompañan aquí ahora en este plató. Miguel Ángel García, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón. ¿Qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días. A partir de ahora, CECAP Aragón, que es más rápido y más breve. Saludamos también a Miguel Maya, secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza en Aragón. FESI Aragón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la primera pregunta, ¿cuáles son los motivos para la protesta? Se lo lanzo a cualquiera de los dos. Bueno, el motivo o el origen procede sobre todo de un acuerdo que hemos considerado que es una agresión al sector, que es un pacto para presupuestos del Partido Socialista y Podemos en las Cortes de Aragón, y que la verdad es que lo que ahí se dice es una barbaridad y no podía menos que recibir una contestación como la que hoy se va a producir, por la libertad de enseñanza, por la libertad de elección de centro por parte de los padres y luego por la renovación de todos los conciertos que se han solicitado en este procedimiento al que hacíais referencia, que está ahora en marcha. Una agresión que ustedes califican de sin precedentes. ¿Por qué? Porque jamás se ha visto algo parecido desde que tenemos la democracia, que antes de que los padres decidan a dónde quieren llevar a sus hijos, se diga qué colegios se van a cerrar o qué aulas se van a cerrar. Nunca, en ninguna comunidad. Nosotros lo hemos mandado este acuerdo, bueno, o pseudoacuerdo, porque no han dado publicidad ni han dicho que realmente sea eso, sino ha llegado por la prensa, y en ninguna comunidad habían tenido algo parecido. Nos han dicho que es una barbaridad. Insisto, sí, en este contexto, ¿por qué mantener conciertos en zonas donde la pública, en principio, puede dar cobertura a la enseñanza obligatoria? Bueno, fundamentalmente porque así lo dice la legislación. Es decir, puede no gustarnos la ley, pero la LOE, y modificada por la 11, que no ha modificado este tema, mantiene, y así lo han dicho el Tribunal Supremo, que los padres tienen derecho a elegir y que no se pueden cerrar aulas porque quiero llenar otra aula. Es decir, hay sentencias del año pasado para unificación de doctrina que dice que usted puede cerrar un aula si no tiene demanda, pero si tiene demanda usted no puede cerrar ese aula, porque las dos redes son complementarias. Entonces, el señor Lambán y el señor Echenique han pactado algo que es: vamos a no cumplir la ley. Y nos metemos en un cauce verdaderamente problemático, porque ¿cómo les decimos nosotros a los niños? Dice, oye, que tenéis que cumplir la ley, que no vayas, no cruces en rojo, que la bici tienes que ir por el carril bici, si el presidente de nuestro gobierno autonómico dice en un acuerdo que no va a cumplir la ley, cuando en la campaña electoral decían no cumpliríamos la 11. Yo no sé por qué no salió alguien a gritar y no haremos la declaración de la renta, porque es lo mismo. Es decir, no vamos a cumplir la ley. Pues señores, si a usted no les gusta la ley, ustedes, señores políticos, tienen maneras de cambiar esa ley, pero no la digan, os vamos a quitar aulas, cuando te dice la ley que no lo puedes hacer. Sí, hay que entender muy bien, porque es la base de todo. En España tenemos un régimen dual de prestación del servicio educativo. Un régimen dual que se basa en la existencia de dos redes, que es la red de titularidad pública y la titularidad distinta de la pública, ambas sostenidas con fondos públicos. Ambas redes son complementarias y quien debe elegir es la demanda social. Esto es la libertad de enseñanza que hace referencia a la Constitución, y ya no solamente nuestra Constitución, es que tenemos que irnos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla de la libertad de elección de centro, e incluso también en Naciones Unidas el Pacto Internacional por los Derechos Civiles, Sociales y Culturales del Hombre. Entonces, estamos hablando de esa posibilidad de elegir centro educativo para que tus hijos vayan al centro que tiene el proyecto que tú quieres. Si no respetamos esto, y lo que hacemos es decir, mira, para
partida, te quito fichas, porque yo decido apostar por el modelo público, ahí es lo que nosotros hemos dicho, estamos haciendo trampas. Eso no se puede consentir, ya no solamente porque lo diga la legislación española, que lo dice, es que también está el derecho de los padres a elegir los centros que queremos para nuestros hijos dentro de una oferta que ahora la tenemos, es una oferta que ahora está. Y dentro de la oferta de que la Administración dispone en ese momento. Claro, pero es que así como antes cuando había un incremento nuevo de alumnado, como ha ocurrido hasta hace pocos años, hacerte idea, por ejemplo, que desde el año 2006 al 2015 ha habido un incremento de 25.000 nuevos alumnos en el sistema educativo aragonés. Como era incremento de oferta, la Administración ha decidido que fuera todo incremento en oferta pública, y de hecho la oferta pública ha crecido en 25.001 alumnos y la concertada subió en 1.900 y la privada no concertada bajó en 1.600, o sea, más o menos todo fue hacia la pública. Pero ahora la situación es distinta. Hay menos alumnos, la previsión es realmente que en el 2030 habrá el 30% menos de población escolar, y en el 2050 el 50% menos de población escolar en España, por tanto en Aragón también, y esto nos debe hacer reflexionar el modelo educativo hacia el que vamos. Pero claro, la reflexión que se propone es, ante este descenso, y habiendo la oferta que hay, yo lo que voy a hacer es penalizo la concertada, le cierro aulas antes de empezar el proceso de elección para que todo vaya a la pública. Esto es lo que no se puede admitir. Quiero decir, la demanda social, la oferta de plazas, la renovación de conciertos tiene que armonizar la oferta existente y la demanda social. Si tú quitas la demanda social, lo que estás haciendo es un juego que es perverso, que no se puede admitir. Y esto es lo que en el pacto PSOE Podemos lo han escrito. Se ha escrito y eso no se puede admitir. Nosotros hemos llegado a decir que en esta situación que estamos es que los que lo han acordado hasta deberían de pedir perdón, porque lo que han escrito es algo que es en contrario al derecho y contrario incluso al derecho de los padres de poder elegir. Y eso creemos que no deben de llevarlo adelante y por eso también esta reacción, que ha sido una reacción espectacular de la propia sociedad aragonesa, que desde el primer momento ha dicho esto no se puede admitir, así no se pueden hacer las cosas. Y ese es el mensaje que llevamos transmitiendo todas estas semanas y que hoy se va a cristalizar con la manifestación de esta tarde. ¿Y esta situación no contraviene el espíritu de los conciertos? Es decir, se concierta para llegar allá donde lo público no puede llegar. Bueno, eso es una falacia, perdón. Cuando se crean los conciertos, sí que es cierto que no pueden llegar, pero lo que se marca en la ley y se marca en la Constitución, y así lo dicen los expertos, y el otro día había un artículo en la prensa sobre uno de los padres de la Constitución explicando por qué se había hecho esto. Es decir, es porque hay que respetar el derecho de los padres a elegir. Es decir, los padres tienen derecho donde quieren llevar a sus hijos. Es decir, lo que hacen todas las familias es decidir o intentar decidir a qué colegio lo llevan. Votar o no votar dentro de 2 años, a lo mejor solo vota el 60% de las familias. Pero de llevar a los hijos, eso lo dicen todos. Es decir, y es su derecho. Y eso es lo que dice en la Constitución. Si le queremos quitar ese derecho a los padres, cámbiese la Constitución. Pero mientras esté así la Constitución, es que es un derecho. Es decir, podemos también quitar el derecho al voto, si quieren también los políticos, y que decidan todo constantemente. Pero, señores, es que es un derecho. Pero es un derecho, por ejemplo, que en el ámbito rural no se cumple. Es decir, la escuela concertada en estos momentos únicamente tiene el 20% de los centros en municipios de menos de 10.000 habitantes. Sí, aquí quien falta es la patronal para poder explicar la situación, pero la realidad es que los colegios no tienen ruedas. Es decir, los colegios están donde se construyeron en su momento porque había necesidades. Pero se siguen construyendo, no sé si es que en el ámbito rural no son rentables. El único que se ha construido últimamente se ha construido en un pueblo, en Cuarte, que hace unos años, es decir, tiene problemas. Es decir, el asunto está, y el mayor problema lo tenemos no en los pueblos, sino el problema que tiene, porque además este departamento está dotando a los pueblos de una legislación y de unas facilidades para que profesores vayan allí y, bueno, ha bajado la ratio de los pueblos, etcétera, que a nosotros nos parece fenomenal. Pero no existe libertad de elección en ese ámbito. No, pero... Claro, y tampoco sirve de esta elección en un pueblo porque no tienen tranvía. No puedes, y estamos hablando del autobús y estamos hablando del tren. Es decir, cada uno tiene lo que tiene. Es que este argumento, y además es verdad, hay gente de los pueblos que quiere un centro concertado, no lo puede tener. Pero, ¿y por qué? El motivo es porque los titulares de los centros concertados han dicho que no quieren ir ahí, o es porque las condiciones de los conciertos no permiten ir a centros con poco alumnado. Es decir, si la administración hubiera querido mantener esa libertad o potenciar o fomentar esa libertad de elección en el medio rural, pues a lo mejor el transporte para los alumnos para ir a un centro concertado
concertado que tuvieran una calidad cercana, pues lo podía haber fomentado la Administración de pagarlo. Sin embargo, la Administración en ningún momento ha querido hablar de pagar ese transporte subvencionado como si se subvenciona para ir a un determinado centro público. Es decir, también las condiciones de los conciertos, como van ligadas al aula, si el aula no tienes un determinado número de alumnos, pues la cosa no funciona. O sea, la Administración ha querido revisar las condiciones de los conciertos para que la escuela concertada vaya al medio rural. No lo ha querido hacer. Entonces, lo que no se puede aducir como argumento es algo que la concertada no ha querido, sino que ha sido la propia Administración que ha decidido ser ella la que haga la cobertura del medio rural. Eso es así, y es verdad, los centros concertados no pueden llegar, llegan donde pueden. Es verdad que, por ejemplo, FECAP Aragón tenemos asociadas 70 AMPAs de colegios concertados en 17 localidades distintas. En todas las localidades pequeñas donde ha habido un centro concertado, pues se está manteniendo con mucho esfuerzo, y están ahí los titulares, los padres, los profesores haciendo un trabajo excelente. Y además nosotros lo mimamos eso porque creemos que es muy importante estar allá donde se está. Pero el problema es que ir a nuevos centros, ampliar la red, es algo que las propias condiciones de los conciertos, tú fíjate que en los conciertos la adquisición de suelos, el mantenimiento de la amortización de infraestructuras no se recoge en los conciertos. Es decir, se concierta lo que ya está, porque ya hay una inversión hecha, pero una nueva inversión es muy compleja. No es que no se pueda, pero es muy complejo, porque las propias condiciones de los conciertos evitan que se pueda hacer eso. Y para darse tienen que dar unas condiciones muy específicas. En otras comunidades autónomas se han abierto nuevos centros concertados porque se facilitaban las condiciones de determinada manera a la propia Administración. Aquí en Aragón no ha sido el caso. Entonces, el problema de por qué no se llega a los pueblos es un problema que está en las condiciones que tienen los conciertos y en la voluntad política que ha habido para llegar ahí. Y esa es la situación en la que estamos. Lo que no se puede es echar en cara a la concertada que no llega a los pueblos como un argumento contra la propia concertada. No, donde se puede elegir porque la concertada se le permite estar, porque las condiciones lo permiten, pues ahí está, haciendo un trabajo excepcional, como en muchos otros centros. Aquí no hay que decir que uno es no. Aquí todos los centros hacen lo que pueden por hacerlo mejor por los chavales, pero en los concertados hay que reconocerlo también. Y donde no se facilita que pueda llegar a otros sitios, pues la situación es más complicada para llegar. Y es difícil. Tenemos el caso de Cuarte, que se está viendo que un colegio nuevo se le está haciendo pasar muy mal para poder tener en un sitio que la demanda social es clamorosa. Por lo tanto, ahí tenemos una buena prueba de las dificultades que hay. Tenemos un ejemplo también no hace mucho. Se habló además de que en Vallespartera, en esa zona, ¿por qué no concertado? Bueno, hubo una fundación que quería montarla. Lo único que le pidió al departamento es que dijera que lo iba a concertar. Porque monta un colegio para luego hacerlo privado. Diga que esto es una función social lo que nosotros hacemos. Si usted me lo concierta, yo monto el colegio que usted no está montando. Pero eso es la obligación de lo público, ¿no? Pero no lo estaba montando claro. Y se lo oferta y negocian y dice, si no lo construyes tú, yo lo construyo yo, pero me lo vas a concertar porque para hacerlo privado no lo hago. No es mi finalidad como fundación. Y le dice, no lo sé. Pues así no lo construyo. O dan facilidades o dan los medios para que se haga, igual que se han hecho en Alagón, en Borja, etcétera, o lógicamente yo entiendo, si yo fuera una fundación que tengo que gastar un montón de millones en construir un colegio, pues por lo menos que tenga un poco de viabilidad. Voy a seguir haciendo de abogado del diablo porque se habla de libertad, pero en igualdad de condiciones. ¿Quién soporta el peso de las personas con dificultades? Bueno, este tema es un tema muy importante. De apoyo, de orientadores. Mira, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en los consejos escolares, tanto de Aragón como del Estado. Allí, pues en los informes que se hacen anualmente, se analizan este aspecto, pues un aspecto muy importante. Por ejemplo, el Consejo Escolar de Aragón, y voy a dar los datos, en el año 2012 analizó este tema para el curso 2010-2011, porque siempre se analizan para cursos anteriores cuando hay información. Allí se llega a decir que en la escuela concertada escolariza el total del alumnado el 28%, datos de aquel curso, y el alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo, que son los que de verdad necesitan ese apoyo, pues estaban en torno al 31%. En ese informe se dice que está de forma promedio escolarizando a más. El informe del Consejo Escolar del Estado, aprobado recientemente, hace unas pocas semanas, a nivel nacional, vuelve a dar porcentajes similares. Habla del 26% educado por los centros concertados en España, 26% concertado, 6% privado y el 68% restante de titularidad pública. Pues de ese 26% dice que se está escolarizando al 28%. Bueno, estos son datos globales. Es verdad que, bueno, pues parece que hay otros datos que han salido por algunos informes y tal. La consejería tiene la información que dice que el reparto, pues hay que trabajar en un reparto más adecuado. Y en eso yo quiero decir que desde los padres de la concertada, como responsable de nuestra federación, pero desde todos los sectores de la concertada, y voy a decir una cosa, en el pleno del Consejo Escolar del Estado de hace unas semanas que se aprobó este informe,
hubo una organización que dijo que había que trabajar por una escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales más homogénea entre los centros, eso sí, equiparando los recursos. ¿Y sabe qué organización era? La COE. Es decir, que los propios organismos defensores de la concertada quieren hacer esa escolarización, pero la administración tiene que saber una cosa. Para hacer ese reparto, por supuesto que hay voluntad de aceptarlo por parte de toda la comunidad educativa, pero tiene que haber recursos. Si tú tienes un alumnado determinado que necesita unos apoyos, esos apoyos tienen que estar. Y hay que trabajar en eso. La administración tiene que sentarse con todos los titulares. Y cuidado, de todos los centros, no solo de concertados y públicos, porque aquí también, dentro de los públicos también hay diferencias y muchas, y entre los concertados también. Eso es un problema de todos los titulares de los centros y empezar a ver cómo trabajar en esos recursos para que todos vayan incorporando. Se supone que esos recursos llegarían en el momento en el que en la privada concertada estuviesen integrados un porcentaje, no, es que no es, un número mínimo. En realidad no es así. En realidad, este tipo de alumnado pues va a un centro porque sus padres pueden querer ir o por algún motivo, y entonces el centro, cuando lo tiene, pues pide los recursos para su atención. Es ahí, en el caso a caso, con los especialistas concretos, es donde hay que trabajarlo. Y si un alumno necesita un cierto apoyo, pues la administración va, lo visita y es la que le tiene que dar ese apoyo. Y habiendo recursos, yo estoy seguro que cualquier centro, ya no público concertado, cualquier centro va a estar encantado de atender a este tipo de alumnado, porque en realidad estos alumnos dan más riqueza que otra cosa, pero eso sí, con recursos. Entonces la administración, cuando plantea este tema, no debe ser cuestión de enfrentamiento, eso es un error garrafal, y así se está haciendo. No es objeto de enfrentamiento si mi porcentaje es tal, tu porcentaje es tal, eso es una barbaridad. Lo que es cuestión es de trabajo, caso a caso, dar recursos y atender a esta gente como se merece. Redundando lo que estabas diciendo, hay casos que salió en la prensa hace bien poco. Unos padres que tienen un niño con dismagne, estaba en un colegio público y pues piden el cambio de colegio, sus razones tendrían, y pasa a un colegio concertado. Ese niño tenía una dotación extraordinaria de ese colegio para atender a este niño de 25 horas, es decir, un profesor exclusivamente para poderle atender por sus problemas que tenía. Pasa a un colegio concertado, el colegio pide la dotación y le dan 5 horas. Los padres, lógicamente, pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué en un sitio sí y en otro no? Es decir, la situación es distinta. En el curso 2013-2014, el análisis y estudio de los alumnos que tenían necesidades especiales lo hacía los equipos de atención temprana del departamento a todos los colegios. A partir del 13-14 se cambia la legislación, la normativa en Aragón, y se decide que solo se van a dedicar a la pública. A la concertada le dicen: contraten ustedes un orientador que se va a encargar de eso y atender las necesidades que tenga el centro. Y vamos a ir dando horas poco a poco porque no hay dinero. Hoy en día, es decir, tengo aquí el dato de un colegio, 1.300 y pico alumnos, el orientador tiene 20 horas para poder atender todo, hacer los análisis de los chicos que entran y que pueden ser problemáticos, y la ayuda de los PCPIs, la ayuda de todos los niños de todo el colegio. Y cuando se habla de esos datos que ha comentado Miguel Ángel, que han salido en prensa, en la radio, en televisión, de un estudio que han hecho y que ha ideado también Podemos, tenemos que decir que, bueno, pues que esos datos ya les han dicho la Dirección Provincial de Teruel que no son ciertos, y nosotros repetimos lo mismo. Es decir, la realidad, nosotros cuando nos llegaron los datos de este año del departamento, en la Comisión de Escolarización, miramos, y os voy a poner dos ejemplos de dos colegios conocidos en toda Zaragoza por su implicación social, por la cantidad de años que tienen, dos colegios concertados. Uno es Cantini Gamboa, en la calle Moret, y pone que tiene uno. Resulta que le pedimos información al centro, porque nosotros alucinábamos, porque es un colegio que tendrá un español, normal, a todo caso. Pues no, normal, perdón, sin necesidades especiales. Resulta que tiene inscritos en el GIR 20. Y por falta de inscribir, por terminar, porque el orientador tiene en ese colegio bastante menos de 20 horas, que tiene muy poquitas, tiene otros 60. En Nuestra Señora del Carmen de San José pasa 3/4 de lo mismo. Aquí aparecen 4. Resulta que tiene 11 AGNES y 91 AGNES, el 51% de la población de ese colegio. Y antes no lo he dicho, el otro es el 75% de la población. Preguntamos a la Dirección Provincial cómo esto no estaba así. Y nos dice que este es el primer año que han tenido que meter obligatoriamente los centros concertados los datos, que el GIR ha tenido un problema, siempre la informática quien da el problema, y que no se metieron los datos bien de los AGNES y AGNEAES. Bueno, antes de dar datos, nosotros lo que hacemos siempre es confirmar, es comprobar, porque claro, esas cosas llaman la atención. A lo mejor no te llama la atención de un colegio que está a las afueras o que en la población que tiene alrededor
teóricamente no hay muy poco inmigrante, por ejemplo, pero de estos dos colegios a nosotros nos llamaron tantísimo la atención que empezamos a investigar. Y la razón que nos dio la Dirección Provincial es... Ahora hay un estudio, porque este año la inspección, la Dirección General ha mandado a los inspectores, ordenó que revisen todos los colegios a ver cómo es los actividades que tienen en cada colegio. Porque hay una sentencia del Tribunal Superior de Aragón que exige el reparto equilibrado. Los inspectores han hecho un estudio de todos los centros. Ese estudio está hecho. Nosotros hemos pedido que nos lo manden, que lo hagan público, que digan la realidad, porque se está hablando de muchos datos y no se está dando. Esperamos que pronto nos puedan informar de este estudio que ha hecho la inspección. Es un debate que ha trascendido en lo social, se ha convertido en lo político. Vamos a escuchar alguna opinión política que hemos escuchado en las Cortes durante estos días. Escuchamos al presidente Aragón y también a la consejera de Educación y luego le pido también opinión a nuestros invitados. Yo aprovecho esta ocasión para lanzar un mensaje de tranquilidad a los padres y a los profesores. Todas las familias podrán elegir centro y los docentes tienen garantizado el mantenimiento del empleo. Creo que en 20 meses de gestión este Gobierno ha demostrado sobradamente su compromiso con estos dos principios. Durante la anterior legislatura se rompió el equilibrio y el consenso. Se apostó por romper en lugar de integrar. Se dotó de recursos indiscriminados a la red privada mientras se recortaba indiscriminadamente a la pública. Se antepuso el interés por lo privado incrementando conciertos por encima de la planificación. Y desde Podemos lo que se plantea es que la exigencia lo que persigue es racionalizar la oferta. En el acuerdo en el que estamos intentando llegar con el PSOE se garantiza que ninguno va a perder su puesto de trabajo y, en segundo lugar, a las familias que llevan a sus niños a la escuela privada concertada, decirles que es mentira lo que les dice el Partido Popular y el PAR, que no se va a cerrar ningún aula, sino que estamos planteando que se racionalice la oferta. Bueno, racionalización de la situación, no se van a cerrar aulas, equilibrar lo público con lo privado concertado y el llamamiento a la tranquilidad. A ver, sabemos que el presidente Gabriel Aragón dijo eso. Lo que pasa es que luego también, el jueves pasado, le entregamos 29.500 firmas referentes a este asunto, pidiéndole que se tenga en cuenta esta demanda social. Y claro, a la vez que te dice tranquilidad, pero luego te dice que los padres y el sector educativo está manipulado por el Partido Popular y por la Iglesia. Y la verdad, es que cada cosa que dicen es que te indigna más. Porque es que no se puede simplificar todo a decir de que te están manipulando, lo cual, por cierto, quiero decir, es absolutamente inasumible. La realidad la veremos mañana. Quiero decir, nosotros, palabras son palabras, lo que hemos visto es un escrito firmado por dos partidos que es una amenaza total al sector, además incumpliendo la normativa básica española, y eso nos ha preocupado mucho. No hemos visto nada más escrito. Mañana ya en una reunión de la Comisión de Conciertos, ahí vamos a ver ya, empezar a ver cómo van las decisiones. Ahí es donde de verdad, si tenemos que tener tranquilidad, la tendremos, pero que se tenga claro que si no se abren o no se autorizan 28 aulas, como decían, o 10, como salió, eso lo multiplicamos por 22 y será el número de padres que, queriendo ir a un colegio, le van a mandar a otro. Y eso sí que es coartar la libertad, que lo tengan claro. Es decir, que no es que vas a poder elegir, es que si hoy tenía una oferta de un número de aulas en un centro y mañana voy a tener menos porque ellos lo han decidido por un criterio arbitrario de sospechosa ilegalidad, pues que sepan que detrás, cada día que no cierren, hay 22 padres que no van a poder ejercer su derecho a la libre elección, y esto es así. Miguel Maya. Sí, yo sobre la última declaración del señor Echenique, yo la tildaría por lo menos de eufemismo, por no decir palabras mayores, porque dice que no se van a cerrar aulas. Vamos a ver, si un colegio actualmente tiene 2 unidades de 3 años y ahora va a salir solamente, le van a dejar solamente una unidad, ¿eso no es cerrar? Pues para mí eso es cerrar un aula. El problema de que los profesores tengamos o no asegurado el puesto de trabajo, pues aparte de todo lo que hemos hablado antes, pues yo estoy convencido de que el departamento piensa y lo dice que sí. Siempre ha respetado esta situación. Hemos intentado siempre con este gobierno, o cuando era gobierno PSOE-PAR, que el profesorado que no se cerraba en aulas se mantuviera o se recolocara en otro centro, pero tenemos un grave problema, porque hasta ahora se han suprimido aulas progresivamente cuando no había escolarización. De hecho, este año se han cerrado 6 aulas.
nadie se ha enterado. Se ha negociado y se ha resuelto con jubilaciones o ampliando la dotación, que como ha dicho antes Miguel Ángel, es muy escasa en los colegios concertados. El año anterior fueron 3, el 2014-15 fueron 8, el 13-14 fueron 11 aulas. Y si vamos un poco más atrás nos encontramos con 2 cierres, el de Virgen Blanca, que supuso el cierre de 33 profesores, y el de Barbastro, sí lo que lleva 50 aulas cerradas, etcétera. Y hemos conseguido siempre... Se abrieron 112 también aulas concertadas, se firmaron conciertos para 112 aulas. Vamos a ver, eso hay que matizarlo, lo del 112 aulas, porque estos profesores no pudieron entrar en ese centro, porque lo que se abrió es los PCPI pasaron a formación profesional básica, luego se duplicaron las aulas. Es decir, toda la enseñanza, al entrar al 11 y modificarse el sistema de educación, lo que ocurrió es que se ampliaron en formación profesional, los ciclos pasaron todos a ser de 2 años, la FP básica, los PCPIs que eran de 1 año se pasaron a 2, y eso es lo que se amplió. Y luego se crearon nuevas aulas en esos sitios. Solo se han creado aulas en el colegio de Ánfora de Cuarte y en Nuestra Señora de Guayente. Y una línea ya hace años que se empezó en Teresianas, en la carretera de Logroño, para poder traer la dotación que estaba en los centros públicos de UT Bocasetas, estaban a tope y se decidió abrir porque está el problema. Es decir, eso es lo que se ha abierto. Es decir, aquí estamos hablando de 3 años, de las líneas que ya están consolidadas. Lo de FP y demás va por otro camino. Es decir, cuando hablamos de cerrar, si el señor Echenique que habla de cerrar de 28 horas, estamos hablando de la desaparición, la destrucción de 34 puestos de trabajo. Es decir, que esos profesores puedan reincorporarse y colocarse, pues a lo mejor el primer año sí, y el segundo. Pero el problema es a medida que pase, porque cuando cerramos una unidad de 3 años, al año siguiente desaparece también la de 4, y al año siguiente la de 5, y al año siguiente la de primero. Estamos hablando de 13 años cerrando en líneas. 13 nos supone cerca de 500 trabajadores que hay que recolocar año tras año, con el envejecimiento que supondría de la dotación y el problema de que... Son vasos comunicantes, ¿no? Si no, luego el problema lo tendría la pública porque los interinos no tendrían puesto de trabajo. No estoy de acuerdo. No, es un planteamiento, que se lo pongo... Claro, es que el asunto es... estamos viviendo una situación extraña. Es decir, hay que abrir aulas en los colegios, en los barrios nuevos. Yo vivo en el Actur, aquí, cerca. Hace 30 años, 20 años, esto era un boom. Y se montaron montones de colegios. Luego ha bajado la natalidad. Los colegios no tienen ruedas, no se pueden llevar guardaesparteras, que es donde se necesita. La administración decide, hay que abrir allí. Señor mío, si usted abre allí unos colegios, tendrá que cerrar otros, donde no hay demanda. Es decir, es que es de pura lógica, porque si no, lo que estamos haciendo con menor demanda de alumnos, aún ofrecemos más. Y aún ofrecemos más, ¿no? Se cerraron centros y no ha habido ningún problema. Y en todas las localidades se van cerrando centros por antiguos y demás, o se reconvierte el edificio. Por primera vez, el departamento, hay que felicitarle porque se ha enterado de una vez que el sistema que lleva la concertada es un sistema válido, es decir, de colegios integrados. En la concertada, la mayoría de los colegios empiezan con infantil y terminan con eso o con bachillerato. En la pública se empeñaban siempre en el colegio de primaria y colegio de secundaria. Por fin están haciendo centros integrados que son polivalentes, de que no tendrían este problema. Es decir, y sin embargo, los colegios han abierto hace 10 años, seguían siendo o los de infantil, o de primaria, o de secundaria. Tenemos únicamente un minuto, Miguel Ángel García. Hoy movilización, 6:30 de la tarde, manifestación. ¿Y a partir de ahora qué? ¿Van a seguir con las movilizaciones? ¿Se plantean nuevos movimientos, dependiendo naturalmente de lo que pueda pasar mañana en la comisión Nos de centramos conciertos? en la movilización de hoy, es una apuesta total, aparte de que ha habido centros que han hecho pequeñas movilizaciones durante la semana pasada, pero hoy ya es el momento cumbre a nivel de movilización. Esperamos que la cosa vaya muy bien. La verdad es que estamos muy agradecidos por todos los apoyos y todas las sensaciones que nos está dando pues mucha parte de la sociedad aragonesa. Mañana nos dice la administración ya algo de verdad y a partir de entonces a ver qué ocurre. Hay un procedimiento administrativo con plazos de alegaciones, posibilidades de recursos, etcétera, que eso pues en función de lo que ocurra pues se verá, y el tema de movilizaciones se planteará pues en función de los resultados que vayamos viendo. Miguel Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Miguel, muchas gracias. Buenos días. No se vayan. La movilización de la educación privada concertada va a centrar sin ninguna duda la actualidad de este martes 4 de abril.